Salmo 139, del 1 al 12. A los que no he saludado todavía, sea de Chinquirá o de Guaduas o de Bogotá o del Llano, muy buenos días, muy buenos días. Un abracito a todos. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti, la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Esta es una lectura maravillosa, una lectura muy linda porque, como ya todos juiciosamente hemos estado leyendo el libro, la carta de Tito, entonces este salmo describe muy fielmente quién está involucrado en todo esto. A Pablo no se le ocurrió, a Tito tampoco se le ocurrió. Todo es un mover de Dios porque conoce el corazón de los hombres. Y él conoce los corazones de la comunidad de Creta, allá en esa isla, en el Mediterráneo. Él conoce el corazón de todos. Como conoce el corazón de todos, sabe lo que necesitan de él, de Dios, pero sabe Dios los instrumentos escogidos para tal situación. Un elemento escogido de Dios es Pablo, el segundo elemento es Tito. Pablo, que escribe la carta, a Tito, que se encuentra en Creta, que necesita una dirección, que necesita que le digan cómo llevar a cabo una tarea tan fuerte, tan dura, tan grande en esa comunidad de Creta. Entonces, leyendo el Salmo, me doy cuenta que Dios, que lo conoce todo no se equivoca, que Dios, que lo conoce todo, llega a tiempo con su mensaje de vida, con su mensaje de restauración, a culminar una obra, porque las obras de Dios no empiezan y se quedan empezadas, sino que comienzan y también se terminan. Por eso Pablo le dice a Tito, yo quiero que vayas y corrijas lo deficiente. Aquello que todavía hace falta allí, que todavía no han entendido los cretenses, quiero que usted empiece a trabajar en eso. Y esa es la obra de Dios, esa es la obra de Dios. Y quiero también manifestarles un poquito más, y es que ese mensaje es para usted y es para mí. ¿En dónde está lo deficiente que necesitamos ser enviados de Dios para esa situación? No sé cuál, pero ¿dónde está lo deficiente? Empezando por nuestra propia casa. ¿Qué hace falta allí? ¿Qué se necesita entender de Dios en nuestras casas? ¿Qué nos hace falta por poner por obra en nuestras casas para completar o ir creciendo en el propósito de Dios para cada uno? ¿Cierto? Ustedes como esposos, como esposas, como padres, como hijos, como hermanos, como parte que somos del cuerpo de Cristo. Entonces, me parece que, como dice el salmista, ¿a dónde nos podemos esconder de Dios? Que Él no sepa lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos hablar, lo que queremos hacer, nuestros más íntimos deseos, qué nos asedia, qué nos acosa, qué nos pesa, o qué es lo que deseamos que Dios no esté presente ahí. Estoy seguro que una carta como la de Tito y todas las cartas que el apóstol escribió y toda la escritura tienen ese propósito, de saber que Dios no descuida a ninguno, a nadie descuida a Dios. Él va a estar pendiente de usted y de mí todo el tiempo. Todo lo sabe, todo lo ve, todo lo escucha. Aunque nos queramos esconder detrás de lo que nos queramos esconder, de lo más denso, de lo más, allí está Dios, sabiéndolo todo, conociendo nuestro corazón en la claridad más diáfana que se pueda pensar. Vamos a mirar un pequeño videito muy atentamente y voy a hacer una preguntita al respecto del video que vamos a ver. ¿Es un dibujo animado o es una cosa de superhéroes? ¿Qué es eso? Ya voy. Dime. Gracias, Catherine, gracias. Es un pequeño corto sobre Superman,
¿Qué pueden notar en el video? Alguien que levante la mano y me pueda decir qué puede notar o nos pueda decir qué pueden notar en ese video. Bueno, hemos estudiado la carta de Tito esta semana, por lo tanto no nos va a ser tan difícil entender el video. Pedrito. Yo veo que a pesar de lo fuerte que podamos ser en algunas áreas, nos necesitamos de los unos a los otros. Siempre necesitamos de una mano amiga. Gracias, hermano Pedro. ¿Quién más observó algo en ese video, chiquito? Que todos tenemos una debilidad. Que todos tenemos una debilidad. Qué bueno eso también. Muy interesante. Bien, es verdad, es verdad. Como hemos leído la carta a Tito, que la vamos a volver a leer, los 2 capítulos larguitos que tiene, 3, la pregunta que vamos a tener en mente mientras leemos Tito nuevamente esta semana es, ¿cuál es la kriptonita de la comunidad de Creta? Superman, un hombre súper fuerte, pero tenía su kriptonita que lo hacía débil, y esa debilidad inclusive lo podía llevar a la muerte en ese corto, en las películas de Superman. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la kriptonita de los cretenses? Yo no estoy preguntando cuál es la kriptonita de su vida ni de esta comunidad, no. Vamos a hablar de los cretenses, de lo que está pasando allí y nada más. Nos vamos a dedicar a conocer un poco la comunidad de Creta. Entonces, en la medida que vamos haciendo la lectura, te va haciendo una anotación, yo veo que esto es kriptonita. Yo veo que esto es kriptonita. Que esto hace que los cretenses o la comunidad de Creta esté débil, esté pasando por esto, por aquello, por lo otro. Bien, vamos a arrancar la lectura de Tito. Yo la voy a volver a hacer esta semana y vamos a ver qué logramos descubrir a través de todo el escenario que nos presenta el libro de Tito. Dice así la escritura. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Yo voy a hacer algunos aportes que no están ahí, pero que quiero mostrarlos ahí. Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario, Tito, que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, pues para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, y a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes, Tito, a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, parada sana e irreprochable,
de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, Tito, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, desecha, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, con un propósito, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos ustedes. Amén. Bien, es una lectura bastante interesante, pero esta lectura, ¿qué propósito tiene? ¿Vieron kriptonita por ahí? Hermana Ana Patricia Quintero, ¿vio algo que pudiera estar debilitando la comunidad de Creta? Sí, vi varias. Eran muy débiles en la fe. Creo que no entendían el concepto de que somos o que eran salvos por la gracia de Dios, y creo que ellos se esforzaban, era como, pensaban que era por obras. Qué excelente. ¿Alguien vio otro poquito de kriptonita por ahí? Que eran contumaces, Y rebeldes. habladores de vanidades, engañadores, querían, digamos, como hacer notar la circuncisión, o sea, más era por eso, por obras. Y pues Tito justamente no era un judío, ¿no? Así que él nunca había sido circuncidado. Gracias. Y podía mostrar en él lo que era correcto. Gracias. Hermana Milena, kriptonita. Que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Muy bien, los hechos niegan a Dios. Puedo, Freddy, por favor. yo podría, en una palabra, desobediencia. Desobediencia. ¿Eso será kriptonita en la vida de un creyente? Que lo haga débil, que mejor dicho, etcétera. Muy bien. Qué bueno. ¿Quién más podríamos ubicar? ¿Pedrito vio kriptonita ahí? Sí, señor, yo vi pues un poco falta de prudencia en hablar y falta de sumisión a la autoridad. No se querían someter. A la autoridad. Qué bueno, Pedro. Gracias. Camilo Ignacio Prieto Rincón. Yo vi incredulidad. Incredulidad. Kriptonita de las más fuertes, diría yo. Bien. ¿A quién le fue escrita esta carta? A una persona, puede ser de cierta edad, yo pensaría que por ahí entre los 40 años de edad, supongo yo, que se llamaba Tito. A Tito fue escrita la carta.
de parte de Pablo. ¿Quién era Tito? ¿Quién era Tito? ¿Alguien escudriñó esta semana quién era Tito? ¿De dónde salió Tito? Etcétera, etcétera. Bien, vamos a mirar algunos aportes. Por favor, 2 Corintios 2:13. 2 Corintios, porque digamos que la carta es a Tito, pero no conocemos quién es Tito, pues queda la carta como a medias. ¿Quién fue que lo recibió? ¿Quién es ese tipo? ¿Por qué él? Y por qué él tenía que hacer todo ese trabajo que Pablo le estaba diciendo que realizara, ¿cierto? Novia, 12 y 13. Bueno, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano. Despidiéndome, pues de ellos salí para Macedonia. Ahí se puede notar un poco que Tito era muy importante para Pablo. Pablo llega a Troas, no encuentra a Tito, llegó a predicar el evangelio y se afanó muchísimo y se fue para Macedonia en busca de su hermano, de este hombre que dice la escritura que era un verdadero hijo en la común fe. Camilo, 2 Corintios 7, versículo 6, desde el 5. Cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados con batallas por fuera y temores por dentro. Pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. ¿Qué representaba Tito para Pablo? Estaban abrumados, muy abrumados por diferentes problemas. ¿Y cómo los consoló Dios? Llegó Tito, apareció Tito y fueron consolados, dice la escritura, de parte de Dios. Fueron consolados. Un hombre realmente de gran estima para el apóstol y para los hermanos que andaban con Pablo. Capítulo 7 también ahí, 13 y 14, Milena. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os he hablado con verdad. También nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Bien, ¿qué está diciendo este texto entonces? Que han sido consolados en toda consolación Pablo y los que andan con él, pero que se gozan muchísimo más porque Tito fue confortado por los corintios, estando allá en la iglesia de Corinto. Y que si se ha gloriado respecto de los corintios, no se ha avergonzado. ¿Por qué? Porque todo lo que ha hablado ha sido verdad. Y al enviar a Tito allá, resultó también en verdad. Lo que quiere decir que Tito, a donde quiera que iba, presentaba el evangelio con verdad, la palabra con verdad, y que el que lo enviaba, que era el apóstol Pablo, y hablaba de Tito y decía, este hombre es recto, este hombre es así, este hombre es asá, los corintios le decían, ese hombre de verdad es así como usted dice, entregado al trabajo del evangelio, entregado a la comunidad, dado por la comunidad, usted habla verdad de ese hombre. Y se puede gloriar, Pablo se puede gloriar de Tito porque no les mintió a los corintios enviando a Tito a esa comunidad. Bien, vamos a mirar otra muy bonita que está en el capítulo 8:23, ese lo voy a leer yo, de 2 Corintios 8:23. Dice así, en cuanto a Tito, escuche lo que dice de Tito el apóstol Pablo, es mi compañero y colaborador para con ustedes. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Entonces, Tito es compañero y colaborador de Pablo. Compañero y colaborador de Pablo. Todo eso son adjetivos, todo eso son palabras que Pablo expresa de su hermano, de su hijo, de su verdadero hijo en la común fe. Bien. El capítulo 12, versículo 18 también habla de Tito. Yo quiero hacer una descripción un poco completa de él porque necesitamos saber quién es el que está en la iglesia de Creta, en la comunidad de Creta, que no es nada fácil a donde fue establecido Tito. Rogué a Tito y envié con él al hermano y pregunta, ¿los engañó acaso Tito? Y sigue preguntando afirmativamente, ¿no hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Lo que quiere decir que Tito lo que hacía, lo hacía conforme había aprendido de su maestro, conforme había entendido la palabra, conforme había ha sido enseñado en la palabra, así mismo transmitía el mensaje. No le agregaba, no le quitaba, el mensaje que había sido recibido, ese mismo lo manifestaba. Y vamos a terminar con Gálatas capítulo 2, que es una parte que me parece
supremamente importante entender. Gálatas capítulo 2, del 1 al 3. Dice así: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén. ¿Con quiénes? Con Bernabé, llevando conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Hasta ahí. ¿Cuántos años pasó Tito con Pablo? Según el versículo 1, 14 años. 14. Y según los estudios, no la pasó en la casa, no la pasó por ahí trabajando en una finca, en el desierto estudiando las escrituras. Eso no está ahí escrito, pero los estudios. El encuentro que Pablo tuvo con Dios se lo manifestó a Tito casi que cara a cara, personalmente, su experiencia, lo que entendió, lo que vivió, y empezaron a estudiar durante 14 años estos dos hombres, inclusive con Bernabé, para poder entender las escrituras, y Pablo tener ese tipo de pensamiento de Tito, que es verdadero hijo de la común fe. Y por esta causa, dice la escritura, por esta causa te dejé en Creta. Pablo sabía exactamente a quién estaba dejando en Creta. Él sabía. Era como si Pablo mismo estuviera allí en Creta. Y es muy interesante. Es bastante interesante, porque uno diría, bueno, a Creta tengo que ir yo porque allí la cosa es supremamente difícil, la gente es mala, la gente es mentirosa, la gente es glotona, la gente esto, la gente lo otro. Me toques a mí porque ¿quién más tiene la autoridad para ir allí? Pero envió a Tito, un hombre del cual Pablo hablaba, y como dice la escritura que acabamos de leer, siempre fue verdad lo que Pablo habló de Tito. ¿Por qué fue verdad? Porque lo que Pablo dijo era lo que Tito era. Entonces, me parece increíble poder descubrir que Tito no es un neófito, Tito no es una persona que de un momento a otro, como no tengo a quien más enviemos a este man a ver qué puede hacer por allá. No, estaba seguro que iba a ser una tarea bien hecha. Iba a manifestar el carácter de Dios, iba a manifestar el deseo de Dios, iba a enseñarles quién era Dios, iba a encaminarlos por el camino de lo que Dios es. Y eso me parece súper, muy súper. Haberlo leído, haberlo entendido, para que la carta tome un poco más de importancia para mí y para el que la estudie. Bien, entonces, diciendo todo esto, viendo el video de cómo la iglesia de Creta tenía bastante kriptonita que los estaba afectando, y esa kriptonita consistía en las filosofías, en la cultura, en la religión, en la adoración a otros dioses allí que tenían, y que había entrado en la comunidad de Creta de parte de personas que siempre entran a destruir las comunidades, que quieren llegar a destruir las comunidades, que quieren llegar con ideas nuevas, con pensamientos nuevos que no están en la Biblia, pensamientos e ideas que solo buscan el crecimiento, la grandeza del hombre, no el conocer a Dios, no el vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, y de eso hay muchísimo por todos lados. Entonces, Creta no era la excepción. Si miramos a los Corintios, Éfeso, Galacia, Colosas y todo lo demás, siempre había quien se metiera allí con sus pensamientos y su filosofía. Uno de los que más seguía a Pablo en sus recorridos eran los judaizantes, los mismos judíos, para hacer piedra de tropiezo en el trabajo de Pablo. Todo eso también lo revelan las cartas, las 21 cartas que escribió el apóstol Pablo. Entonces, no era un trabajo fácil, no era un trabajo sencillo para llevar. Pablo se dedicó realmente a luchar con todas sus fuerzas para que la palabra no fuera cambiada, para que la palabra fuera diáfana, pura, tal cual como salió de la boca de Dios. Y esa no era una tarea sencilla de llevar a cabo en medio de una comunidad como la de Creta, llena de tanta situación difícil de la calle además. Bien, vamos a leer Génesis 3, versículo 1, la va a leer Alexander Bertrand, y Nubia, si está ahí, va a leer 2 Corintios 11:3, por favor. Génesis 3:1 y Nubia, 2 Corintios 11:3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Hasta ahí, gracias.
Segunda de Corintios 11:3. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Gracias. O la leo en Reina Valera. También, si quiere leer en Reina Valera, está bien. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean engañados de alguna manera, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Gracias. Pues, según el texto de Tito, ahí está pintada la iglesia o la comunidad de Creta. Una iglesia engañada, una iglesia a la cual entró todo tipo de pensamientos y estaban corriendo hacia esos pensamientos. Según los estudios, iban a adorar a los dioses de allí, de esa isla, y las personas que sostenían esos dioses con los velones prendidos y todo lo que les ofrecían a esos dioses eran prostitutas las que hacían ese trabajo. Y los hombres llegaban allí y se acostaban con ellas. Y no era la excepción los miembros de esta comunidad. También estaban permeados por ese tipo de pensamientos y allí iban a parar también. Eran adúlteros, fornicarios, idólatras y todo lo demás que podemos ver ahí, toda esa kriptonita que miramos allí. Pero así como en Génesis capítulo 3, del 1 en adelante, la serpiente hizo una labor de duda, de mentira y engaño en el corazón de Eva. Asimismo, sucede en Creta, que la serpiente todavía está por ahí dando vuelta, engañando los sentidos, extraviando los sentidos de la gente, y los de Creta pues contentos porque vivir en esas situaciones les parecía el éxtasis y la situación más buena, revolver una cosa con la otra y vivirla creyendo que son personas de fe. Duda, mentira y engaño en Creta. Si ustedes leen toda la escritura, aparecen esas palabras: duda, mentira y engaño, que es el trabajo del diablo en una comunidad como la de Creta. Entonces, Romanos 16:17, señora Jenny, si está por ahí, por favor. 16. Dice más: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Muy bien. 18. Bien. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Les parece que ahí está una definición más o menos de la comunidad de Creta? Es claro lo que está pasando allí, ¿cierto? Hay hombres y mujeres que están entrando a esta comunidad que no sirven al Señor Jesucristo, sino sirven a sus propios deseos, a su apetito insaciable, porque eran glotones ociosos. Además eran mentirosos, malas bestias y todo lo demás que allí dice el mismo filósofo de Creta. Entonces uno dice: Dios, ¿a dónde se metió Tito? ¿Dónde es que está Tito? ¿Dónde está Tito metido? Se arredró, se echó para atrás, se quejó, gritó: yo por allá no voy, yo no me quiero quedar aquí. No lo sabemos. El caso es que se quedó allí, siendo resiliente, y lo que sí sabemos es que lo que siempre Tito manifestó fue la verdad. Y Pablo decía: enviemos a este hombre, que este hombre va a hacer esto y esto, y así como se decía, así pasaba. Entonces, que si le dio miedo, que si no le dio miedo, yo no lo sé. El caso fue que allí se quedó, allí se estableció y allí empezó a trabajar en favor de una comunidad muy complicada, realmente muy complicada. Bien, vamos a mirar. Tengo una pregunta desde la semana pasada y quisiera escuchar dos personas que pudieran tener una idea más o menos de lo que voy a preguntar. Pablo se pone a escribir la carta a Tito, pero ¿qué tenía en mente Pablo cuando empezó a escribirle a la carta a Tito? A desarrollar todo esto que acabamos de leer de los 3 capítulos. ¿Qué hizo? ¿Qué idea tenía que hizo que esa carta se desarrollara de esa manera? ¿Qué lo llevó a escribir esa carta? Uno que levante la mano, tiene permiso de equivocarse porque pues aquí no nos la sabemos todas ninguno y lo que necesitamos es estudiar y aprender. Levantó la mano Pedro. Por favor, Pedro Antonio Torres. Tenía un amor profundo por esa comunidad y ese mismo amor lo llevaba a querer ver transformación, a querer ver crecimiento y a poder hacer allí un servicio de parte de Dios por obediencia, ¿no? Porque pues Dios está justamente esto a quien más se necesita. Me gusta lo que acaba de decir Pedro para una pregunta que tengo
al respecto, si quieren anótenla ahí. Cuando una persona tiene amor en su corazón por una comunidad o por una familia o por su propia familia, cuando escribe una carta a esa familia, a esa comunidad, a ese amigo que está en la mala, ¿cuánta acusación lleva esa carta? Si ama al receptor de esa carta, ¿cuánta acusación va ahí? Es una pregunta que hay que tener muy en cuenta. Ana Patricia Quintero, ya le doy la palabra, Mile. Pues que la vida de todos ellos tuviera un propósito. Qué bonito, qué bonita esa frase. Voy a anotarla. Además, que la vida de todos ellos tuviera propósito. Esa es una carta entonces de amor. No puede ser una carta con otro propósito ni con otra intención, sino una carta que manifieste el amor de Dios en todo tiempo. Egna Mileno. Pienso que Pablo tenía en su mente todo el proceso que ha llevado Tito en su crecimiento espiritual. Entonces él lo plasma en esa carta y dice, ¿estás capacitado para mostrar el carácter de Dios a este pueblo cretense y que también sean formados en esta común fe? Entonces la carta tiene el propósito de animar, de fortalecer a Tito o a la comunidad. A Tito. A Tito. Muy bueno. Es interesante eso también. Gracias, Mile. Gracias por esos aportes. Son muy lindos, muy bellos. Un corazón lleno de amor, escribiendo una carta. En ese corazón de amor hay una visión que la vida de todos ellos, los de Creta, tuviera propósito, que no fuera solamente ser participantes de una comunidad, sino que realmente en lo que aprendieran de Dios, en lo que crecieran en el conocimiento de Dios, se pudieran establecer firmes y seguros en la verdad. Ustedes van a notar en la lectura de Tito que se habla de sana palabra, de sana doctrina, de cumplir el mandamiento. Todo el tiempo habla de sanidad, 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 sanidad. Y es interesante observar y preguntarse, bueno, ¿y por qué tanta sana enseñanza, dice acá? Habla de acuerdo con la sana doctrina, que sean sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Todo eso lo dice la Escritura. Entonces, es un propósito, como ustedes dicen, de amor. Un propósito grande de ver una comunidad creciendo en el conocimiento de su Hacedor, de su Creador, pero también de su Salvador, de su Señor. Que puedan entender el Evangelio de Cristo, que lo puedan entender, no saberlo, porque lo sabían. Ya les había sido predicado el Evangelio y lo sabían, pero al no involucrarse en el estudio, en ese momento del Antiguo Pacto, de las enseñanzas del apóstol Pablo cuando visitó Creta, sino seguir escuchando al uno y al otro, eso hizo que la comunidad recibiera toda clase de pensamientos y desviara su atención de donde debía tenerla. Bien, vamos a mirar las conversaciones que Pablo tenía con Tito. Abro comillas porque no está escrito ahí, sino yo lo escribo acá esta mañana para que tengamos un poquito más de claridad de la carta. Hernando Prieto, por favor, Mateo 10, en Reina Valera, si quieren, puede ser. El hermano José Ramírez, Lucas 10, y la hermana Alejandra Acevedo, Hechos 20. Entonces, el primer hermano, Mateo 10, 16 al 17. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Gracias, hermano. Entonces, Tito sabía en qué lugar estaba, porque esta conversación ya la había tenido con él. Oye, he aquí que usted está como una oveja en medio de lobos. Usted tiene que ser prudente como serpiente y sencillo como paloma. La sabiduría de Dios en pleno, el amor de Dios en pleno, ahí, jugándosela todos los días en medio de las personas que están allí. Lo pueden azotar, lo pueden apedrear, lo pueden meter preso. Muchas cosas pueden pasar con usted. No se la pintó fácil, además de que Tito ya conocía esa comunidad. Otra que es muy parecida, Lucas 10, del 1 al 3. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Les dice, vayan. El Señor Jesús manda a sus discípulos diciéndoles, vayan, pero yo los envío
como cordero en medio de lobos. Un cordero en medio de lobos, ¿qué pasa con el cordero? Se lo comen vivo, se le abalanzan encima. Corderos en medio de lobos. Parecían una palabra de desánimo, ¿cierto? Parecían palabras no, yo por allá no voy así porque imagínese, o sea, usted me está diciendo lo que me va a pasar y aún así me dice que vaya, pero realmente es una palabra de fortaleza. Son palabras que animan, son palabras que vaya hermano, porque de todas maneras toca ir, pero no se le dice cómo es que es el trabajo para el Señor, de qué se trata el trabajo para el Señor. La comunidad de Creta estaba en medio de lobos, de animales feroces, dice ahí, que la querían devorar, que la querían destruir. La comunidad de Creta, cambiando la sana doctrina por enseñanzas de hombres, dice la Escritura, queriendo introducir dentro de la iglesia, que de hecho pasó allí, otro tipo de dioses, puede ser el dinero, puede ser que es interesante y el importante aquí soy yo y los demás no. Son muchas cosas, son dioses y dioses y dioses que en la iglesia de Creta estaban asentándose y que Pablo dijo, no más, lo voy a enviar allí como cordero en medio de lobos. Una carta escrita con un corazón repleto de amor por una comunidad, una carta que invitaba en ese amor a que las personas entendieran que cada uno de los que pertenecían a esa comunidad tenía un propósito de parte de Dios. No era el propósito de los judaizantes, no era el propósito de los mismos cretenses que los invitaban a otras cosas, sino era el propósito de Dios y necesitaban descubrirlo, y para eso fue enviado Tito, verdadero hijo en la común fe, un hombre que estudió al pie de Pablo toda su vida, un hombre que caminó con Pablo toda su vida entendiendo todo lo que acabamos de leer, que no era fácil en su momento ir a llevar el evangelio. Voy a abrir un pequeño paréntesis. ¿Qué hace difícil hoy al creyente llevar el evangelio? ¿Cuál es la dificultad de hoy para el creyente llevar el evangelio? ¿Cuál es la kriptonita que hoy puede afectar al creyente para hacerlo débil, para hacerlo casi que inútil como Superman para llevar el evangelio? Que le hace perder las fuerzas, el interés, el amor, la pasión, el deseo de prepararse para ir a llevar el evangelio. Cierro el paréntesis porque son preguntas muy personales. De hecho, no estamos hablando de la iglesia de hoy, estamos hablando de la iglesia de Creta. Vamos a mirar varios versículos, hermanos, de Tito. Entremos a la carta de Tito un poquito, por favor. La primera palabra que voy a leer acá está en el versículo 5, que dice, ya lo vimos el domingo pasado, pero quiero reafirmar un poquito eso. Dice el versículo 5, por esta causa, por todo lo que hablamos, la necesidad de Creta, pero también por quién era Tito, te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente. Ese es un trabajo, y además de eso, en ese corregir lo deficiente, estaba establecer ancianos en cada ciudad, y dice, y describe cómo tenía que ser el anciano. Es necesario, dice el versículo 7, es necesario que el obispo sea irreprensible, que nadie tenga que decir nada de él, es la palabra, como administrador de Dios. O sea, ni siquiera es de Pablo, es administrador de Dios, no es administrador de esa iglesia, de esa comunidad, es administrador de Dios. Quiero resaltar mucho esto, que es que los creyentes de Creta necesitaban entender que no le servían a hombres, que eran administradores de los misterios de Dios, de la sana doctrina, del mandamiento, de la palabra. Eran ellos, de la sana fe. Eran ellos los que necesitaban entender que eran administradores de Dios. Mientras ellos no quitaran su mirada de los hombres, no podrían ser administradores de Dios. Pero como el corazón de Pablo estaba henchido de amor por ellos, entonces la carta tenía como propósito que ellos entendieran estos detalles y hubiera propósito en la vida de ellos, lo pudieran descubrir, el propósito de Dios para la vida de todos los cretenses. ¿Cuál era el propósito? Vayan, dice la Escritura, prepárese bien, estudie, hagan grupitos entre ustedes, trabajen las Escrituras para que puedan ir, prepararse en saber cómo es que es esto de ir a predicar el evangelio en situaciones tan difíciles como esta. Leíamos que tenían problemas de afuera, pero también problemas de adentro, y que era difícil la situación, que tenían aflicciones, pero aún así la boca no se cerraba ni la palabra dejaba de correr. Esa era la vida de ese tiempo. Nos faltó el libro de Hechos. Hechos 20, María Alejandra. Versículos 29 y 30, por favor. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño.
y de vosotros mismos se levantará hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Está escrito, Creta? Sí. Perfectamente. Animales rapaces, dice animales, ¿cómo es que le dice? Malas bestias llama, son los que entran allí a acabar con los corderos, a destruirlos, a matarlos literalmente, Bien, entonces estamos diciendo, gracias Alejita, la carta, que es una carta de amor, no de acusación, tiene como propósito que ellos entiendan que son administradores de Dios, Eso lo sabe Tito, pero Tito necesita la sabiduría de Dios para transmitir ese mensaje. Necesita tener una comunión íntima con Dios. Ya estudió la palabra con Pablo. Ahora necesita tener una comunión íntima con Dios para saber cómo esa palabra se desarrolla en su vida. Y esa palabra no se desarrollaba en su vida sabiendo la palabra, sino exponiéndola, predicándola. Cuando yo les he dicho que yo me paro aquí y esta enseñanza es para mí, cuando digo así, es porque realmente es así. Si yo no la expongo, no la voy a vivir. Y si no, sería un hipócrita delante de ustedes, delante de mi esposa, delante de mis hijos, delante de todo el mundo. Sería un hipócrita total. Pero también necesito crecer en eso, y eso lo hago exponiendo la Escritura. Lo que yo no he podido hacer aún, Señor mío, lo voy a exponer, Señor Santo, porque tú quieres que lo exponga, porque quieres que yo me fortalezca en esa área de la vida. Y no es solo saberlo. Hay personas que se saben las Escrituras de tal manera que queda uno asombrado, pero su vida, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos nosotros entender el propósito de esta carta para los cretenses. Tito sabía todo esto, pero necesitaba llevarlo a la práctica. ¿Cómo? Mire la clase de congregación que le tocó. ¿Fácil o difícil? Muy difícil esa congregación. Para hacerles entender que ellos eran administradores de los misterios de Dios, de la palabra de Dios, de todo lo revelado de Dios a nosotros. Muy bien. Y sigue diciendo varias cosas que el obispo no debe ser, pero llegamos al versículo 8. En el versículo 8 arranca diciendo que el obispo, el anciano, tiene que ser hospedador. Quiero pararme un poquito ahí. Hospedador. Cuando una persona está viviendo en la condición de los cretenses, como los cretenses viven allí, ¿es hospedador? ¿Y qué tipo de hospedador será que se está hablando acá? ¿De dejarlo en su casa? Cualquiera hospeda a alguien en la casa. Así sea en el último rincón, en una silla, en un junco, donde sea, pero bueno, sí, hay que decir acá. Pero hay que ir un poquito más allá en ese hospedador. ¿Qué era lo que realmente necesitaban entender los cretenses? Que necesitaban amar. Sin amar no se hospeda la gente en el corazón de uno para enseñar la palabra, para predicar la palabra, para exponer la palabra. Si usted no hospeda a personas, ojalá las que no le gusten, en su mente para orar por, los cretenses, estoy hablando de los cretenses. Si los cretenses no entendían que hay personas que necesitaban de oración, de ser enseñadas en la palabra, de entender que el camino de las personas era Cristo Jesús, pues nada iba a pasar. Necesitaban entenderlo, necesitaban saberlo, pero para eso se necesitan hospedar las personas en la vida de uno, dejarlas entrar. Y si no, ¿qué oración? Si yo sigo dejando a la persona fuera, voy a ponerme como ejemplo, no soy de Creta, pero me voy a poner el ejemplo. Listo, yo estoy orando por el hermano Pedro que me cae muy mal. Yo oro por el hermano Pedro que me cae mal. Y estoy diciendo, Dios, amén. Que le vaya bien al hermano Pedro, que no sé qué, si sé cuántas. Pero no está en mi corazón. ¿Eso qué tipo de oración es? ¿Qué tipo de oración es esa? Si no quiero recibir con todos los defectos que tiene el hermano o la hermana en mi corazón, en mi mente, para tener una real y verdadera oración, franca y honesta delante de Dios, porque es que esa persona forma parte de mí. Pues Pablo le está diciendo a Tito, enséñeles a ser hospedadores, o sea, enséñeles a amar, que sepan lo que significa amar, como yo amé, como Cristo amó. Eso es más bonito, eso es más grande, eso es más sublime, eso nos lleva, o sea, eso quería Pablo que los cretenses entendieran, ese tipo de crecimiento, que esa iglesia cambiara radicalmente y pudiera vivir a Cristo como era el propósito. Bien, entonces dice hospedador, amante de lo bueno, no está hablando de tener el mejor carro, la mejor casa, no, amante de lo bueno es de lo mismo, ¿cierto? Sobrio, no dado a las borracheras, justo, imagínense si no hospedo dentro de mi ser, ¿cómo soy sobrio, justo y santo? Eso no es posible. ¿Será que el Señor Jesús hospedó en su corazón a alguien? ¿Quién cree que el Señor Jesús hospedó a alguien en su corazón? A mí me hospedó
y si no, no estaría aquí hoy exponiendo la escritura. A ustedes los hospedó y si no, no estarían aquí escuchando el mensaje de Cristo. Y nos amó y nos perdonó y dio su vida por nosotros, porque Él no nos perdonó antes ni después, nos perdonó y dio su vida por nosotros. Porque si eso no pasa, Él no va a la cruz, no, es que son manes, no, es que sé yo, pero ¿a cuándo? Sinvergüenza, esto, lo otro, lo que sea. Pero Él perdonó, amó, perdonó, dio su vida por la gente, por todos los seres humanos, dice este mismo texto. Una frase muy interesante antes de terminar el 8, dice, dueño de sí mismo, dueño de sí mismo. ¿Alguien me puede decir qué significa ser dueño de sí mismo en este contexto que venimos hablando? Hernando Prieto. Yo lo asocio como un autodominio de poder controlar las cosas que uno sabe que no están bien en uno. Hernando, gracias. ¿Alguien más? Qué bonito, qué bonito. Mauricio o Jenny. Sometimiento a la autoridad. Dice la escritura, gracias Jenny, dice, someta su fe a Cristo, someta su vida a Cristo, sus pensamientos a Cristo, sométalos. No hay una manera de ser dueño de sí mismo si eso no pasa, porque entonces vamos a seguir haciendo lo que los cretenses van a seguir haciendo lo que ellos creen que está bien hecho, y lo que están haciendo pues los cretenses no está bien. Mano Pedrito. Yo también iba a sumar a eso, conocedor de nuestras propias fortalezas y debilidades para saber ser dependientes de Cristo o de Dios. ¿Cómo descubrimos, hermano Pedro, nuestras debilidades, pero también nuestras fortalezas? ¿Cómo las descubrimos? Aquí que me estás diciendo que cómo las descubro yo. No, es un proceso en el cual Dios se las va enseñando, comparándolas con todo lo verdadero, con todo lo justo, con todo lo puro. Que es Él. Perfecto. Gracias, hermano Pedro. Esto, mira, yo les digo, hermanos, lo que estamos viendo esta mañana es algo sencillo, muy por encimita, pero es necesario que nosotros nos metamos acá. Se los pido, por favor, a estudiar esa carta de Tito. Yo la escribo, yo le mostraba ayer a un hermano, la subrayo, todo lo que es más interesante lo voy subrayando, lo voy llevando, de tal manera que pueda ir descubriendo el corazón de Dios allí. En la carta de Tito necesitamos descubrir a Dios, lo necesitamos hacer, porque es una carta de amor. Nubia. Es que iba a haber dos cosas. Mire que en 2 Corintios 7:13 dice así: por esta razón hemos sido consolados, y aparte de nuestro consuelo, mucho más nos regocijamos por el gozo de Tito. Quiero resaltar el gozo de Tito, pues su espíritu ha sido confortado por todos ustedes, porque si en algo me he jactado con él acerca de ustedes, no fui avergonzado, sino que así como les he dicho todo con verdad, así también nuestra jactancia ante Tito resultó ser la verdad. Y su amor hacia ustedes abunda aún más al acordarse de la obediencia de todos ustedes y de cómo lo recibieron con temor y temblor. O sea que él estaba diciendo que por la obediencia de ustedes, Tito tiene gozo, ¿sí? Tiene mucho gozo, o sea, él se regocija. Esa era, o sea, una de las características de Tito era que vivía gozoso de todas maneras, ¿sí? Esa era su esencia. Entonces yo decía, bueno, yo me gozo así, o sea, como dice el Señor, sean imitadores de mí, dice Pablo, como yo de Cristo. Entonces, y como veíamos las características o las conductas que resalta Tito en el primer capítulo de cómo debe ser cada persona, cada miembro de la familia, ¿cierto? Ustedes ancianas enseñan a la más joven, ustedes obispos enseñan a sus hijos a que se sometan y todas las cosas. Entonces yo pensaba en mi papá. Mi papá decía algo y yo no tenía no necesitaba pegarme o golpearme para yo hacer caso. Yo nunca recuerdo que me haya golpeado o me haya dado vara o correa, lo que sea. Y nosotros corríamos, le hacíamos caso. Entonces yo digo, ¿cómo se hace para que, verdad, el obispo tenga en sujeción a sus hijos, que sea marido de una sola mujer? O sea, me hacía esa pregunta ahorita, mirando todo eso que dice ahí, porque Jenny resalta lo de la autoridad, que es someterse uno a la autoridad. Pero para hacer esto no es, pensaba en mi conclusión, no es que yo sea como que me voy a comportar como Cristo, o sea, yo tengo que hacer esto no, es porque Él ya vive en mí, que yo puedo ser un buen imitador de Él. Gracias, Nois. Ejemplos están a flor de piel, todos los ejemplos que podamos observar y poder entender un poquito más profundamente la carta de Tito o a Tito. Bien,
hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, hablábamos ahorita. Versículo 9, retenedor de la palabra fiel. Esa palabra tiene que ser muy grande para nosotros. Retenedor de la palabra fiel, dice acá, tal como ha sido enseñada. Muchas personas en la iglesia de Creta dejaron la comunidad para seguir otros pensamientos, otras voces, o retrocedieron porque, digamos, no retenían la palabra fiel que les fue enseñada. ¿Cómo se retiene la palabra fiel si el cretense no estudia la palabra? Si no se mete en ella, si no quiere que Dios le revele personalmente lo que Dios tiene para su vida, el deseo a su vida. Entonces, como el cretense no hacía eso, todo el que entrara con algo bonito, pues chévere, todo el que entrara le parecía bonito. Y vamos a decir que a los cretenses no entraron 20, entró uno. Y dijo, mira, es que yo tengo una comunidad que es así, que es así, que yo no sé qué, si sé cuántas, y se fue. Y dejó la comunidad porque hay un pensamiento más bonito en otro lado. Entonces aquí dice, retenga la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Entonces lo que Pablo le está diciendo a Tito es enseñe a la gente a estudiar la escritura. Enseñe a la comunidad a entender la escritura, a amar la escritura, a buscar allí los tesoros que Dios tiene para cada uno de ellos, para que, como dijo alguien acá, ellos sepan cuál es su propósito, cuál es el propósito de cada uno de ellos. No podemos ser retenedores o no podían ser retenedores de la palabra fiel si no estaban metidos en ella. Y eso tiene un propósito, dice enseguida, para que también pueda exhortar, ¿cómo? Con sana enseñanza. Ustedes van a estudiar esta semana, si se los permite el Señor, las partes donde dice sana enseñanza, sanos en la fe, sana doctrina, sanos en la fe, en el amor y la paciencia, todo donde hable de sanidad. Porque cuando un texto recalca tanto en algo, en este caso estamos hablando de sana doctrina, sana fe, sana enseñanza, sana palabra, retener la palabra tal como ha sido enseñada, es porque esa comunidad estaba adoleciendo de eso. Hay mucho revuelto, hermano y hermana, en ese pueblo, en esa isla, mucho revuelto. Todo el mundo tiene un pensamiento y allá eran filosóficos casi todos, o sea, la filosofía era pan de todos los días. Entonces hay pensamientos muy bonitos que los mezclan con lo poco que han oído de la palabra porque ni siquiera la habían estudiado ellos, y ahí es donde resultan las situaciones difíciles de que no, esto, ahora sí ya sé la verdad, ahora sí esto, ahora sí lo otro, y corren tras de enseñanzas que nada tienen que ver con el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los invito a estudiar todo donde hable de sanidad, o que sea afín, o que sea, que tenga que ver con la sanidad en el estudio de la palabra o de la fe, etcétera, etcétera. Entonces, para que puedan también exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces tenía un propósito, realmente ser retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada. Y eso era lo que Tito tenía que hacer con esa comunidad. Enseñarles que hay una palabra que no cambia, que es firme, que es eterna, que es santa, que es justa, que es pura, que es fiel y verdadera, que no puede ser mezclada, que no puede, sí la pueden hacer, pero no le va a dar un resultado que agrade a Dios, ¿cierto? Bien. Habla de los cretenses, ya lo vimos la semana pasada, y dice el versículo 13, lo que yo digo de los cretenses, dice el 13, es verdadero, o sea, realmente es verdadero, así que de verdad esta comunidad está en medio de fieras, de lobos rapaces, entonces es verdadera. Por tanto, toca que los reprendan duramente. ¿Cómo se reprende duramente? Un regaño, ¿cómo será que se reprende duramente? Bueno, la única manera de reprender duramente es sentémonos a ver qué dice el texto. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice acá? No es ni pegándoles el grito, ni sacándolos de la comunidad. No, de eso no se trata. Reprender es, estudiemos la escritura, aprendamos de Dios. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Para que sean sanos en la fe. Para que sean sanos en la fe. ¿Alguien puede decir en sus propias palabras qué es ser sano en la fe? Alguien que levante la mano, tranquilos, frescos. Ya vamos a culminar la reunión de esta mañana. Nelsi, ¿qué es ser sano en la fe? Bueno, pensaba que el apóstol Pablo le dijo a Tito que, pues haciendo referencia en la carta, dice que él es hijo en la común fe. Verdadero. Sí, hijo. Entonces, me doy cuenta que es pues tan importante volver de nuevo a mirar el por qué se es hijo, ¿no?
Y ahí se nota que él realmente había tomado la enseñanza, como lo hizo el Señor Jesús del Padre, cuando él decía, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, esa es el ser realmente sano en la fe, es porque realmente lo que yo creo es conforme a la verdad y me baso en ello, sin importar qué puedan decir, qué puedan esos lobos hacerme, sino que yo me paro realmente en lo que Dios es, en lo que Dios dice y cómo lo transmitió, cómo lo entendió el Señor Jesús para luego él también en su cuerpo, en su vida, manifestar quién era Dios. Y por eso Pablo también podía decir, sean imitadores de mí como yo imitador de Cristo. Entonces, es lo que puedo entender. Para llegar a ese punto de expresión suya, Nelcy, ¿pasaron algunas cositas en la vida? Claro. Muchas. Claro. Equivocaciones, muchas. Resbalones, muchos. Por lo que dice la carta de Tito, escuchábamos a los hombres, no escuchábamos a Dios. Entonces, Pablo está muy interesado en la comunidad de Creta, de que la comunidad de Creta escuche a Dios. Y se escucha a Dios en el estudio de la Escritura. No se escucha a Dios cruzándose de brazos y esperando a ver a qué hora se escucha la voz de Dios. Puede pasar, pero realmente la voz de Dios está plasmada en la Escritura. Y necesitamos es ir a la Escritura. Y que nuestra fe sea sana realmente. Y para ser sana no tiene que tener nada humano metido ahí de los seres humanos nosotros. Tiene que tener es la divinidad de Dios, esa sana fe, para que sea sana. Si entendemos lo que Dios es, cada vez que usted abra un texto va a descubrir lo que Dios es, no más. Cada vez que usted abra un texto va a descubrir lo que Dios es en ese texto. Y estamos viendo un Dios que manifiesta su amor a una comunidad, que están escondidos en las más de esas tinieblas, como dice el Salmo 139, allí guardados y que nadie los ve, se quieren esconder, allí Dios les habla. Por eso envió a Tito, porque necesita hablarle a esa comunidad. Necesita ubicar la comunidad en el propósito divino, no en el propósito de los hombres. Y ese trabajo no lo va a dejar de ser Dios, no lo va a dejar de ser. Sí, en el pasado nos equivocamos mucho y es posible que en algunas ocasiones nos equivoquemos en algo, pero cuando somos honestos en nuestro corazón, cuando queremos hacer las cosas a la manera de Dios, vamos a la Escritura y le preguntamos al mismo Dios, si como estamos viviendo o estamos haciendo las cosas, da honra, da gloria, da alabanza a Dios en todo lo que hagamos. Dice Pipe que creo que estar sano en la fe es estar en plenitud de ¿qué, Pipe? Él dice estar en plenitud en Cristo, es ser salvo. Estar en la plenitud de Cristo, ser tal cual como Él es. Muy bueno, está muy bueno. Bien, sanos en la fe. Sería bueno escudriñar todo eso, que hable de sanidad. Sana doctrina, sana enseñanza, lo mismo, sana palabra. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quería mostrarle a la iglesia de Creta? Bien. Además dice, para ser sanos en la fe, no hay que atender a fábulas, a mandamientos de hombre que apartan de la verdad. Eso es lo que hace, apartar de la verdad. Milena. Pensaba en los cretenses que tenían ellos unidad en su espíritu, alma y cuerpo, en que eran mentirosos, en que eran glotones, ociosos. Ellos eran unidad en todo su ser. Pero cuando dice que sean sanos en la fe, entonces dice, mire, ellos están tan enfermos en todo lo que son, que tienen que traer una sanidad en su ser entero. Todo su ser entero se tiene que transformar, porque si nosotros como creyentes solo trabajamos en el hacer, se va a convertir en una carga, el ser hospedador, el ser dueños de sí mismo, el ser amantes de lo bueno, se va a convertir en una carga. Pero cuando eso se manifiesta primero en nuestro ser, en nuestra mente, y luego se vuelve ya para el cuerpo, va a ser un gozo como se manifestó Tito en todos los versículos que leímos, que confortaba a la gente, que era compañero, que era colaborador, o sea, se fue manifiesto en la vida de él. Qué bueno, Milena, exactamente, qué bueno. Toca preparar la siguiente enseñanza porque eso está muy bueno, ¿cierto? Bien, entonces, que se aparta de la verdad, ¿cierto? Y dice el versículo 15, que es más o menos lo que Milena dice de los cretenses y lo que dice la Escritura, y es, todas las cosas son puras para los puros, ¿cierto? Eso es verdad. Para los puros todo es bueno, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, nada. O sea, nada les satisface, nada les agrada, nada es bueno, nada. Entonces, dice enseguida, ¿por qué razón eso pasa? Porque su mente y su conciencia están corrompidos. ¿Qué corrompe la mente y la conciencia?
todo lo que entra por los sentidos y hacen que la palabra de Dios sea mezclada con otras cosas, y entonces resultamos diciendo cosas que nada tienen que ver con la verdad de quién es Dios. Bien. Entonces, como resultado, profesan conocer a Dios, pero lo niegan con sus hechos. Su vida niega quién es Dios, etcétera, etcétera. No hay buenas obras en aquel que muestra con sus hechos que de verdad no le conoce, que puede saber mucho de Dios, pero no le conoce, no tiene una experiencia vivida con Dios. Bien, voy a leer el 1 y el 2 y voy a dejar por hoy así. Y quisiera que el que quiera exponer el siguiente domingo otra parte de Tito, de la carta de Tito, que todavía está empezando, se comunique conmigo, así sean 2 o 3 hermanos, no hay problema. La estudiamos un poquito y el que quiera la expone el siguiente domingo que viene. Dice Tito 2, versículo 1. Pero tú, le está diciendo a Tito, hable, bla, 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 hable lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es sana doctrina? ¿Qué es lo que está de acuerdo con la sana doctrina? ¿Qué es lo que Tito sabe? Porque tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No se deje mezclar, no empiece a hablar como ellos, no se empiece a parecer a ellos. Usted es totalmente diferente, usted ya entendió el mensaje. ¿Cuál es la sana doctrina con la cual los cretenses debían aprender? De los ancianos sigue diciendo cosas que deben ser parte de la vida de uno. No son conductas, realmente no son conductas, porque nosotros no hablamos de conductas, hablamos de la vida, de entender y conocer quién es nuestro Padre, quién es nuestro Señor, y eso se da naturalmente. Un palo de naranja es imposible que dé limones, es absolutamente imposible que dé limones. Se siembra una mata de plátano y no le da café, es plátano. Entonces, si usted es hijo o hija de Dios, el fruto que usted da es de hijo o hija de Dios. Nada más, no puede dar otra cosa. Es imposible que dé otra cosa. Entonces, hablemos de acuerdo con la doctrina o la sana doctrina. Entonces, empieza diciendo, el anciano debe ser así. Debe ser una naranja, si es naranja, o un limón, si es limón, o un plátano, si es plátano, o café, si es café. Sea lo que es, dice, sobrio, serio, prudente. Eso es producto de la sana doctrina. Eso es producto de entender quién es Dios, de quién es su Señor, su Rey, su Salvador, que es Cristo Jesús. Pero eso no es porque alguien se lo cuenta a uno, realmente. Yo no sé cuánto tiempo pasó Tito en Creta, pero tuvo que haber pasado años largos trabajando con esa comunidad hasta poder establecer ancianos. Establecer ancianos no es decir Camilo, Byron, fulanito y sulanito, ustedes son ancianos. Ya, quedó establecido el anciano. Eso no es lo que está diciendo el texto. El texto está hablando de un trabajo grande, íntegro, completo realmente, de paciencia, de amor, de esperanza, para que las personas puedan establecerse. Quiere decir que entiendan cuál es su oficio y su propósito dentro de la comunidad de Creta. Ese es un trabajo grande realmente. Establecer no es nombrar, establecer es enseñar, es guiar, es hacer que la persona pueda entender el evangelio de Cristo a medida que se le va enseñando la escritura. Eso es lo que Pablo mandó a hacer. Entonces tú habla de acuerdo con la sana doctrina. Entonces que los ancianos sean pues sobrios, prudentes. ¿Y qué dice enseguida? Dice 3 cosas: sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la paciencia. Escuche que habla de 3 cosas para que ustedes las mediten. Por favor, sano en la fe, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que usted cree de la palabra de Dios que ha entendido? En el amor, interesado en el bien de otros. Y en la paciencia, resiliencia, mantenerse firme sin claudicar, como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Por más difícil que fuera, se mantuvo firme y no se arrederó ante nada. Eso es lo que necesita llevar a cabo Tito con la iglesia de Creta. Exactamente eso. Que las personas puedan entender que sin tener identidad, realmente, tener identidad de hijos de Dios, saber el propósito de Dios en su vida, que es hacer lo mismo que está haciendo Tito. Ir. El que no predica, el que no enseña, el que no expone la escritura, le queda muy difícil llevar a cabo el propósito de Dios. Muy difícil. Porque es que con el solo saber no se logra absolutamente nada. Usted puede graduar de médico, abogado, ingeniero y astronauta, pero si nunca ejerce lo que estudió, pues no pasó nada en la vida. No pasó nada. Sabe y nada más. Esto no es académico. Esto es de práctica, es de vivencia. No es de conductas, es de ser lo que dice Dios que nosotros somos. De eso se trata eso. Por eso esta comunidad no habla de conductas, porque es que da tristeza realmente
hablar de conductas a estas alturas de la vida. Eso no nos cabe a nosotros porque no nos cabe ya. Nosotros que vamos a hablar de conducta. Bien, Salmo 139, del 1 al 12, señora Jenny, nuevamente para terminar. ¿Alguien quiere hacer un aporte pequeño, por favor? Realmente apenas está empezando el estudio de Tito, es algo muy bonito. Recuerden que hay que descubrir quién es Dios, cuál es el mensaje que Dios trae a mi vida, la buena noticia para mí, en qué quiere que yo crezca, el texto en qué quiere que yo crezca realmente, cuál es la intención de Dios conmigo al ponerme a estudiar Tito. Es la pregunta para nosotros. Alexander tiene la mano levantada. Algo para resaltar que me parece importante, cuando empezaron el video, el Señor le dice a Superman, la mente sobre el músculo. Si lo llevo a mi vida, cuando yo llevo qué tenía en la mente Pablo y Tito, cuando veo que cómo estaba su mente, si era una mente sana, si era una mente fortalecida, que realmente puede mover mi ser, si no es cuando yo tengo ese alimento en mi mente, cuando yo fortalezco en mi mente la palabra, cuando yo no solamente veo un mensaje o una carta con palabras escritas, sino que empiezo a meditar sobre ese mensaje. Hay una cita muy rápido que está en 2 Corintios 3:1, en Nueva Traducción Viviente, dice, otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos. ¿Acaso somos otros que necesitan llevarles cartas de recomendación o que les piden que se escriban tales cartas en nombre de ellos? Por supuesto que no. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Es el resultado de... Todos pueden leerla y conocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. Cuando yo leo algo así, veo a un Dios y a un Hijo vivos que transforman mi mente, que llevan que mi mente sea llevada a un cambio total en mi ser. Cuando yo veo a mis hermanos que son carta, que son presentación, que evidencian cuando hay un estudio, cuando hay una palabra que se medita, cuando hay un hacer en la palabra, cuando no se transforma en una carga, sino en una evidencia de amor absoluto. Y ver eso me llena de gozo, me llena de alegría, al ver que no son solo letras, sino que es una evidencia de un Dios que transforma de verdad. Pablo y Tito se alimentaban de ese pan de vida y de esa agua que solo Él sabe dar y que hace que yo pueda ver y entender para poder conocer a Dios. Gracias. Gracias, Alexander. ¿Puedo agregarle a una escritura como la que acaba de leer Alexander? Absolutamente nada. No puedo agregar nada. Jenny, terminamos con el Salmo 139, del 1 al 12, por favor. Eso es para esta comunidad, no para la iglesia de Creta. Ya es para esta comunidad. Creo que ya podemos visualizar un poco más la intención del salmista al escribir esta carta, este salmo. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día.
lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Qué excusa, digamos, puede tener un creyente para no acercarse a la Escritura, a conocer a su Señor, a su Dios, a su Creador, a su Hacedor, a su Salvador, a su Rey? Creo que no la hay para nosotros hoy, 2025. ¿Algo quiere expresar, Jenny, o cerramos? Sí, quería decir que me parece muy importante lo que dice Pablo cuando escribe la carta. Entonces, él dice así, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios. Es decir, que hay un modelo. No puede ser de otra manera. Ajá, y dice, y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Entonces pensaba cuando le dice a Tito que es un verdadero hijo en la común fe. Es decir, que definitivamente no puede haber algo nuevo. Es decir, que todo ya está encerrado allí. Por eso he ahí el título de hijo. No puede haber algo nuevo. No es que como vimos hoy en Génesis y también en Corintios, que dice, fue engañada Eva, ¿no? Y temo que ustedes también se dejen engañar. ¿Por qué? Porque definitivamente esa sana doctrina tiene que estar ceñida al texto, ceñido a no agregarle ni quitarle, porque bien dice el Señor que definitivamente eso es lo que es adulterio, porque se corrompe el alma, se corrompe porque ya no hay unidad. Entonces, por eso él tenía la certeza de que Tito era el idóneo para ir a ese lugar. Él sabía que había sembrado y no tenía dudas de la cosecha, porque como dice el Señor, por sus frutos los conoceréis, pues lo podía ver. Había caminado con Tito muchos años. Entonces, como acabamos de ver en el texto, creo que es muy fácil hacer una lectura de una carta abierta en un ser humano que no tiene nada que ocultar, que se palpa. Y él estaba pues tranquilo. Yo creo que la certeza que él tenía era como si él fuera. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Necesitamos en todas las comunidades Pablos y Timoteos y Titos y Timoteos para poder, expandir este mensaje maravilloso. Gente que no se asuste, y en la medida que se prepara, pues el susto no va a estar. Personas que amen, entonces van a atesorar o a hospedar en su corazón todos aquellos que tienen la necesidad de Cristo. Hombres y mujeres que entiendan el carácter de Dios para poder exponerlo con certeza, con seguridad, con firmeza, y eso trae convicción al otro, porque la Escritura dice, habla con autoridad, habla con seguridad, porque usted ha aprendido bien. Entonces, enseñe con seguridad y certeza, y eso hace que el corazón de las personas se abra a lo bonito, a lo bello de lo que es Cristo Jesús, de lo que es la vida, Hijo de Dios. Así de que me parece supremamente lindo, y pues vamos a seguir trabajando hasta que esta comunidad pueda desarrollarse plena hacia afuera. Jenny. Además que cuando uno piensa en qué produce la certeza o la seguridad, pues si usted tiene la verdad, definitivamente, ¿cuál es el temor? Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué le impulsaba, por ejemplo, a Tito? Me pongo en esos zapatos, ¿cierto? ¿Qué le impulsa a un hombre sin tener en cuenta pues la comunidad que sea? Pues definitivamente tiene que haber una convicción profunda que pende del conocimiento de la verdad, como dice empezando la carta, ¿sí? No puede ser otra cosa, ¿cierto? Que conozca realmente, y más que amar a Creta, el amor por el Señor Jesucristo, definitivamente querer ir a hacer su propósito, independientemente de quién sea, a quién vaya dirigido, pues eso es lo que puede producir la fuerza que necesita el ser humano, ¿sí? La valentía para ir a donde quiera que sea enviado, ¿sí? Tiene que estar arraigado como lo hizo el Señor Jesucristo, que impulsó al Señor a venir a un pueblo donde no fue recibido. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué lo impulsó? Pues el amor al Padre. No puede ser otra cosa que radique en ello, porque es lo único que me puede hacer realmente obedecer, porque esto no es de imposición, y muchísimo menos, como dice ahí la carta, por una ganancia deshonesta. En esto creo que la ganancia ya está dada. Anticipadamente. Y es la gracia. Uh-huh.